Hola, ¿qué tal amigos? Gracias por acompañarme en una emisión más de El Ganso Informativo. Arrancamos ya esta emisión de martes. Nacho no estará con nosotros este par de días, tiene unos compromisos, estará fuera de la ciudad. Pero aquí andamos con mucho gusto, con muchas ganas de estar siempre con ustedes en este espacio, en esta Chapucero Network. Así que, bueno, pues vamos a hablar sobre varios temas importantes que bueno, pues se vienen dando en estas últimas horas, interesantes también anuncios y reconocimientos que ya también se hacen por los técnicos, vamos a decirlo así. Y es que, bueno, a nivel internacional lo que se va consolidando es el modelo económico de la cuarta transformación, porque una vez más otro organismo internacional sube los pronósticos de crecimiento de la economía mexicana gracias a la estrategia que ha implementado el gobierno de la cuarta transformación, de la estrategia del presidente López Obrador, incluso poniéndonos ya por encima del crecimiento que se tendrá por Estados Unidos. De esto vamos a platicar el día de hoy. También el presidente habló sobre Estados Unidos, sobre su presidente, relacionado a un tema también muy importante que quisieron aquí combatir o enfrentar los empresarios, estos que pues han estado siempre lucrando y beneficiándose con el sistema, que es el tema de la evasión fiscal. Hoy el presidente López Obrador habló sobre este asunto, citando también el mensaje de Joe Biden, y vamos a hablar sobre este tema porque de algún lado se está financiando. Y se está financiando este modelo económico de la cuarta transformación y es gracias a esta gran recaudación. También vamos a hablar y vamos a comentar parte de lo que se dijo sobre este señor Julen Rementería, que ha causado mucho ruido por esta denuncia, su famoso Cubagate, una cortina de humo que ya tiene respuesta del presidente López Obrador y de la jefatura de gobierno de la Ciudad de México, porque bueno, el señalamiento también es en contra de Claudia Sheinbaum y su gobierno por supuestamente haber utilizado estos recursos para traer cubanos que no eran médicos, de acuerdo también a las acusaciones que hace este señor, este panista, que bueno, está embarrado con todo este asunto de Vox y está buscando cómo recuperar parte del capital político que perdió. Así que gracias por acompañarme en estos próximos minutos en esta emisión del Ganso Informativo. Si les gusta este video, esta información, como siempre les invito a que se suscriban a este canal, a esta Chapucero Network. También les agradezco mucho ese like. Esas manitas para arriba nos ayudan en estas redes sociales con el apoyo de todos ustedes. Seguimos avanzando y llegamos a un mayor número de personas. Y bueno, vamos a iniciar, vamos a arrancar entonces con las buenas noticias que ya se empiezan a identificar también por parte de los técnicos, porque bueno, aquí los mexicanos de a pie, los mexicanos que estamos en el día a día en este país buscando salir adelante, sacar adelante a nuestras familias, también nos vamos dando cuenta de una situación que se viene registrando en estos últimos meses, la recuperación económica en México, que si bien, bueno, la pandemia nos golpeó a todos por igual en el planeta, también aquí en México pues se sufrió mucho, se perdieron muchos empleos, se cerraron empresas, negocios, etcétera, etcétera, etcétera. Sin embargo, el presidente, para no caer en esta vieja estrategia neoliberal, no a llegar y pues apoyarse en deudas y no también favorecer a la clase más privilegiada, tomó un camino completamente distinto, que lo sabemos muy bien, que fue alimentar a la economía desde abajo. Es decir, con los programas sociales, dándole liquidez a los mexicanos para poder seguir comprando productos y servicios y de esta manera las empresas tuvieran a quien venderle y generar un círculo virtuoso. Con el paso del tiempo, este modelo ha venido pues consolidándose, pero sobre todo demostrando la capacidad que tiene para pues seguir alimentando a la economía nacional, pero sobre todo reactivarla en el marco ya de este proceso en el que nos encontramos en todo el mundo. Y justamente aquí es donde se le reconoce ya al presidente que la reactivación económica no solo va bien, sino va mejor de lo esperado originalmente. Y es que la OCDE, ya este organismo internacional que sabemos muy bien, pues se realiza estudios entre los países, sube el crecimiento, la estimación de crecimiento para México pasando a 6.3% para este año, para este 2021, y bueno, también incluso habló del crecimiento en el próximo año. El organismo proyectó que la economía crecerá justamente este 6.3% frente a un pronóstico previo que estaba en el 5 nada más. Del 5 pues sube al 6.3%. En tanto, para el 2022 se prevé que el PIB crezca 3.4% en lugar de un 3.2%, que eso es también lo que se tenía anticipado originalmente. En tanto, la OCDE dijo que la economía mundial crecerá en 2021
un 5.7%, una décima menos que en su última previsión, ya que considera que hay una recuperación muy desigual frente a la crisis de COVID-19. Esto significa también que con la proyección que se tiene de México, México va a crecer más que el promedio de los países a nivel internacional. Y aquí aparece otro factor que también es muy importante, que ha sido ampliamente criticado obviamente por la oposición, en donde nada les gusta, nada les parece, nada les embona y no quieren reconocer absolutamente nada de los logros. Entiendo yo en el juego político, pero bueno, también la gente, insisto, se lo ve, se da cuenta de las cosas. Y es que el Programa Nacional de Vacunación ha avanzado y ha avanzado bien. Ya hoy se dieron ya cifras también por parte de Hugo López-Gatell, baja ya, está a la baja la tercera ola, las hospitalizaciones no subieron tanto, fue casi la mitad de lo que se registró en la segunda ola, que no tuvo tantos contagios incluso como la tercera, y sigue avanzando todo este proceso de vacunación, de acuerdo también al plan establecido por el presidente López Obrador. Gracias también a esto se ha podido reactivar la economía. El plan también de vacunación, pero sobre todo el plan para conseguir las vacunas de todas partes del mundo, fue un plan exitoso. No dependimos de Estados Unidos, no dependemos tampoco de Rusia, ni de China, ni de nadie en particular. Todos, cada uno de ellos puso su granito de arena y nos ayudó, claro, en estos acuerdos que se alcanzaron por parte del gobierno de México con todos los fabricantes de vacunas. A nadie se le excluyó, tampoco a los chinos, se me olvidó mencionarlos, pero finalmente todos ellos y todas estas vacunas más bien son las que están aquí en nuestro país, que se están aplicando cuando había escasez de una, se tenían las otras y de esta manera el ritmo no ha bajado, tanto como en otras partes, en otros países, y también este es un elemento, un factor que se le tiene que reconocer, ya no le queda de otra a la oposición, que deberían de hacerlo, cuando menos para pues presentarse más centrados, vaya, con los ciudadanos. El crecimiento económico ha repuntado este año, ayudado por el fuerte apoyo político, el despliegue de vacunas eficaces y la reanudación de muchas actividades económicas, que ojo, sin la vacunación tampoco se hubieran podido reactivar. El PIB mundial recupera así su nivel previo a la pandemia, pero las brechas de producción y empleo se mantienen en muchos países, sobre todo donde los índices de vacunación son bajos. Y básicamente también el rezago se está empezando a centrar en África, en esta parte de la vacunación, porque bueno, allá todavía hay países en donde pues el 90% no está vacunado, que ese es uno de los principales retos también a nivel internacional, mientras que en los países más avanzados ya se habla de las vacunas de refuerzo, ya las terceras dosis, que todavía no están aprobadas, todavía no está confirmada, pero bueno, los laboratorios dueños de las vacunas también quieren seguir sacando vacunas, que esa es parte también del negocio. Lo interesante es ver la tabla de la OCDE, porque bueno, generalmente cuando hablamos de estos organismos internacionales y hablamos en los últimos sexenios, del lugar de México casi siempre estamos hasta abajo de la tabla. Muy pocas veces estamos ahí con los machuchones, con los grandes, con las grandes economías y sobre todo con los grandes resultados. Pero ahora las cosas también cambiaron con esta proyección. Este es también la tabla que pues aparece, donde aparecen los datos de la OCDE en el 2021 y 2022. Y sobre todo podemos ver el lugar de México. Podemos ver que China está en primer lugar con 8.5%, de ahí le sigue Turquía, Argentina, España, el Reino Unido, India, Francia, y en octavo lugar, en el octavo lugar con mayor crecimiento a nivel internacional en todo el planeta, está nuestro país. Imagínense, acá abajo, por ejemplo, estábamos en el 5%, estábamos por ahí por debajo de Brasil. Subimos todos estos lugares hasta llegar al top 10. En el lugar número 8, México llega también a esa posición. Y todavía no termina el año y eventualmente también puede darse otro ajuste al alza. Que esa es también la importancia de la noticia que se da, sobre todo a nivel internacional, donde se reconoce, digo, ya en las cifras, ya en los datos, ya el estimado, que el modelo mexicano es un modelo exitoso. No se tuvo que recurrir a estos fondos extranjeros, no se tuvo que tener deuda, no se tuvo que subsidiar a las grandes empresas, no se tuvo que seguirles dando dinero a los empresarios ricos. No, este es el modelo en donde se apoyó a la gente más necesitada
Y gracias a esto, pues se alcanzó ya esta proyección de crecimiento. Entonces, pues es el resultado que aparece en el caso de Estados Unidos. La oposición pues sigue tratando de desprestigiar estos gastos, estos programas sociales, asegurando que son programas clientelares, que la intención del presidente pues es crear ya esta base para su dictadura, que esa es también otra de los mensajes absurdos y ridículos de la oposición, que es dinero tirado a la basura, que es fomentar la flojera, que eso es también algo que han venido diciendo, que darle el dinero a la gente es populismo, el populismo es malo, nos lleva a la dictadura, nos convertimos en Venezuela, etcétera, etcétera, etcétera. Pero lo que realmente está pasando es esto: la gente tiene dinero, puede comprar cosas, la economía se está reactivando y eso es lo que se está reportando ya por estos organismos internacionales. La campaña sigue. Por ejemplo, Carlos Loret de Mola justamente titula su columna el día de hoy, se la dedica a Jóvenes Construyendo el Futuro, uno de los programas sociales del presidente. Dicen que se cae a pedazos, dice que no ha ayudado a los jóvenes, que bueno, y sigue insistiendo en tratarlos de manera despectiva como ninis. Este también adjetivo terrible que se utiliza, lo pues sacan así a diestra y siniestra. Carlos Loret de Mola también aprovecha para pues hablar así despectivamente de los ninis, pero sobre todo criticar los programas sociales del presidente López Obrador, porque saben que han permeado, pero sobre todo ahora que van creciendo, porque han crecido en la cantidad de beneficiarios y han crecido con el tamaño de la ayuda que están dando, que este efecto positivo del que estamos hablando todavía va a ser mucho mayor. Es decir, no podemos comparar el inicio del gobierno con lo que está sucediendo ya a la mitad del sexenio, ¿no? Sobre todo en la implementación de los programas sociales y el efecto económico en nuestro país. Ahora, otra parte importante en el marco de este modelo económico del presidente López Obrador, de la cuarta transformación, que se va a convertir, yo creo, en un ejemplo, un caso de estudio incluso a nivel internacional, ya que terminemos esta etapa de la pandemia y se confirmen los datos, pues es cómo alimentar estos programas sociales. Que bueno, el presidente ha tomado dos vertientes que ya conocemos muy bien. La primera es la austeridad, este asunto en donde, bueno, pues se terminan los gastos superfluos, se terminan los grandes lujos, se terminan todos estos beneficios que tenían los grandes políticos, los empresarios y sus amigos de la farándula, porque ya nos damos cuenta que todos eran parte de la misma mafia. Y bueno, se dedica ya el recurso para ayudar a la gente, para apoyar a la población, para las grandes obras también en beneficio de la población, y eso también ha sido un gran, importantísimo cambio. La otra parte también es el tema de los impuestos, y esto es muy relevante porque bueno, esto ha sido peleado también por estos empresarios, generando confusión. En primer lugar, acuérdense ustedes, cuando inicia todo este tema de los impuestos, empezaron a decir, es que las empresas se van a ir de México, es que ya nadie va a querer estar aquí porque el gobierno está presionando, porque el gobierno está cobrando a las empresas, porque las está tratando mal, porque antes no pagaban tantos impuestos. Claro, pues eran de amigos, cuates de los políticos en turno, y empezaron con esta serie también de argumentos. Y luego pues ya no les quedó de otra más que ir pagando, porque se dieron cuenta que el gobierno iba en serio. Ya están los pagos de miles de millones de pesos que hicieron las empresas de Carlos Slim, que hizo Walmart y que hicieron otras tantas más, de las cuales también hemos estado hablando. Incluso FEMSA, también, si mal no recuerdo, se tuvo que poner al corriente con este pago de impuestos. Pero lo interesante también es que este mismo modelo también está siendo aplicado en otras partes del mundo, que es el caso y el ejemplo que usó el presidente López Obrador, que es el gobierno de Joe Biden. Y es que hoy se transmitió o retransmitió una parte de un video que pues subió Biden, o un discurso que dio Biden, un mensaje al pueblo de Estados Unidos, sobre todo hablando justamente de esto, donde dice que no es que se paguen más impuestos, sino que los que tienen que pagar lo hagan, sobre todo los ricos, los que tienen más dinero, en el caso de Estados Unidos también los que son millonarios, que son los que generalmente pagan menos impuestos. Vamos a escuchar. A ver. Working people were struggling to make it long before the pandemic arrived. Big corporations and the very wealthy were doing very well before the pandemic. That's why I've said, starting back in my campaign for president, that it's not enough to just build back. We have to build back better than before. And that's how it all begins.
big corporations and the super wealthy have to start paying their fair share of taxes. It's long overdue. I'm not out to punish anyone. I'm a capitalist. If you can make $1 million or $1 billion, that's great. God bless you. All I'm asking is you pay your fair share. Pay your fair share, just like middle class folks do. Es que lo último es lo mejor. Porque él dice al final que no es que paguen más impuestos, sino que paguen lo que deben de pagar, lo que les corresponde, que no haya evasión y que contribuyan. Menciona el presidente López Obrador tomando el ejemplo de Joe Biden, porque aquí los empresarios le criticaron mucho y le han estado criticando estas acciones que ha emprendido su gobierno. Retomando, por ejemplo, en el tema de la evasión de impuestos, también el propio presidente López Obrador pues dio cifras precisas, ahora sí vamos a decir oficiales, de la evasión que también se ha dado, cómo beneficiaban a estos grandes grupos y cómo, bueno, pues obviamente estos beneficios que recibían estos grandes empresarios, estos grandes intereses, pues afectaban pues el crecimiento del país, como estamos viendo lo importante que es tener liquidez en el gobierno y sobre todo con un gasto bien aplicado. Y es que el gobierno habló sobre estas condonaciones y habló sobre lo que han recibido los bancos o lo que recibieron durante el gobierno de Peña Nieto y de Calderón. Y es que es increíble la cantidad de dinero que les perdonaron. Por ejemplo, a Banamex le condonaron con Peña 10,824 millones y con Calderón fueron 5,000 millones, básicamente 15,000 millones de impuestos condonados a Banamex. Imagínense nada más la cantidad de dinero que pudo haberse obtenido y todas las obras que pudieron haberse realizado. Dirían en la oposición, la gran cantidad de medicamentos de cáncer para niños que se pudieron haber comprado con estos impuestos que condonó Felipe Calderón, que ahorita se anda rasgando las vestiduras, y también durante el sexenio de Peña Nieto. ¿Cuántas medicamentos contra el cáncer pudieron haberse comprado con estos 15,000 millones de pesos? Ahí se los dejo de tarea a los opositores que les encantan hacer este tipo de sumas. No hay ningún municipio, dijo el presidente, en el país que tenga ese presupuesto. En el caso de Imbursa, de Slim dice 931 millones le condonó Calderón y Peña 6,400 millones. En total, pues bueno, ya tenemos ahí prácticamente 7,200, 7,300 millones de pesos. Bancomer, 5 millones, con Felipe Calderón y con Peña fueron 5,000 para un total de 5,279 millones. Como podemos ver también, aunque Calderón condonó impuestos, Peña pues condonó muchos más que el sexenio panista. Añadió también que HSBC se le eximió de pagar 1,346 millones durante el sexenio de Peña y Calderón le perdonó 956 millones, un total de 2,302 millones de pesos. Nada más por citar estos ejemplos, nada más por citar estos casos de, vamos a decirlo así, porque es lo que realmente es un desfalco al presupuesto nacional, un desfalco al presupuesto público, que es dinero que no entra a la tesorería de la federación y que no puede ser programado, presupuestado también para ayudar a los mexicanos. Esto es lo que se terminó y esto es lo que ha cambiado y que ha pues obviamente molestado a estos grandes empresarios que ahora tienen que pagar sus impuestos. Y a la mala, porque varios de ellos no han querido hacerla pues así, sujetándose a las leyes. Incluso también para evitar esta evasión fiscal, el gobierno pues sacó ya un nuevo esquema, vamos a decirlo así, de tributación, en donde se va a basar en tasas efectivas.
Es decir, que se agarró el ISR, que es sobre todo esta tasa en la que se va a modificar en esta recaudación. Se hizo un estimado, un análisis de todos los contribuyentes y los gastos, ingresos y gastos que tienen, que es como se saca el ISR con una tasa por encima del 30%. Tus ingresos menos gastos, le aplicas el 30% y ahí de acuerdo a lo que puedas deducir, pues es la cantidad de impuestos que vas a pagar. Así tradicionalmente ha funcionado. Esto lo va a modificar la Secretaría de Hacienda, impulsando las tasas efectivas. Ahora entonces, de acuerdo a un gran análisis y estudio que les digo, hizo también esta dependencia, establecieron que hay un promedio, de acuerdo a determinadas industrias, varias industrias que existen en el país, que por ejemplo, si tú ganas 100, entonces quitando tus deducciones, entonces terminas pagando alrededor del 3-4% de impuestos sobre la renta. Entonces, lo que se va a hacer en esta tasa efectiva es que no se van a tomar en cuenta las deducciones, no se van a tomar en cuenta los gastos, solo se va a tomar en cuenta tu ingreso y con eso la Secretaría de Hacienda o el SAT pues va a estimar cuánto vas a pagar, ¿no? Entonces, de esta manera lo que buscan hacer es reducir la evasión fiscal o esta estrategia en donde entran las consolidaciones, donde entran las deducciones que no dan al lugar, donde entran estos grandes despachos fiscales porque dice el SAT, no, tú me vas a tener que pagar cuando menos esto y no más y no menos. Y dicen los empresarios, bueno, y si no lo hago, porque yo tengo más deducciones, yo pago despachos, les doy miles de pesos para que me hagan mi estrategia fiscal, entonces va a decir la Secretaría de Hacienda, entonces te va a caer una auditoría. Digo, ese también es el argumento que se da y esta es la manera en la que se busca también terminar con esta evasión fiscal. Obviamente los empresarios salieron a decir que las tasas efectivas, lo que piensa cobrar el gobierno, son muy altas, que tiene que tomar las deducciones, que es ilegal. Muy probablemente también se van a parar, eso me queda claro. Pero bueno, aquí es donde el gobierno federal busca cambiar ya este esquema y terminar con las grandes evasiones. Ahora, esto es para los ricos, para los grandes empresarios. En el caso de los contribuyentes ya normales, digamos todos los demás mexicanos, que somos más del 80%, también se van a aplicar las tasas efectivas, sobre todo a quienes ganen menos de 3 millones de pesos al año, 3 millones y medio más o menos. Quienes tengan ingresos de 350,000 para abajo, para ser precisos. Entonces, va a ser exactamente lo mismo. Quienes tengan ese ingreso, por ejemplo, de acuerdo al nivel que tengan, por ejemplo, si ganas hasta 100,000 pesos, vas a pagar una tasa efectiva del 1 o el 2%. Y ya, eso es todo lo que vas a pagar. No necesitas contratar un contador, no necesitas llevar todas tus facturas, y sacar ingresos, gastos, etcétera, etcétera, y ver cuánto vas a pagar de impuestos, ver qué tienes que descontar, qué puedes descontar y qué no. Nada de eso. Solo vas a pagar ese porcentaje y nada más. No necesitarás contratar ningún contador ni nada. Mejor todavía, con las facturas que tú tienes y que se suben y se están contabilizando en el SAT, porque ya es facturación electrónica, el mismo SAT te va a sacar la cantidad. Y entonces tú vas a entrar a la página de internet y te va a sacar tu documento donde te va a decir, esto es lo que tienes que pagar. Y ahí se acabó. ¿No? Lo que busca el SAT es simplificar todo este proceso también para que los pequeños contribuyentes no se sientan abrumados, no se sientan preocupados si están haciendo bien las cosas, no tengan que contratar a un contador. Y entonces incluso va a bajar el impuesto que se está pagando porque ahorita se paga más, porque como nosotros no tenemos grandes despachos fiscales, no tenemos una estrategia fiscal como las grandes empresas, no metemos todas las deducciones que ellos meten, ¿no? Entonces terminamos pagando un porcentaje mayor de nuestros ingresos que las grandes corporaciones. Eso es lo que ahora se va a modificar. El que tiene más va a pagar más y el que tiene menos va a pagar menos, que es lo que se establece con este modelo fiscal, que es lo que no quieren los grandes empresarios, que van a empezar a acusar también que las empresas se van a ir del país, como siempre lo dicen, y nunca termina sucediendo, porque sigue siendo un gran negocio invertir en México. Bueno, los empresarios pues insisten, vienen insistiendo también desde hace tiempo en la condonación de impuestos, sobre todo en el marco de la reactivación económica, algo que pues definitivamente no va a suceder, ya el presidente lo ha señalado en varias ocasiones, pero bueno, ellos argumentan que necesitan esto para salir adelante. Insisto, el modelo económico de México ya cambió y está dando resultados, que esto es lo que es importante mencionar. Y como les decía yo también,
pues estas empresas, también a través de la Coparmex, han declarado que este cálculo de las tasas efectivas, de lo que les mencionaba yo, pues es impreciso, ¿no? Y que, bueno, ellos dicen, la ley establece que el cobro de impuestos sobre la renta debe hacerse sobre las utilidades o ganancias de las empresas, sin decirlo todavía, pero dando a entender que eventualmente van a venir amparos, ¿no? Que eso es lo que también están esperando. Esto todavía tiene que ser aprobado por la Cámara de Diputados. Realmente es un cambio muy importante que está proponiendo la Secretaría de Hacienda para los pequeños contribuyentes y también este nuevo criterio para los grandes coempresarios y de esta manera también seguir alimentando el modelo económico de la Cuarta Transformación. Con este dinero que se recaba, con este dinero que se recibe, se continuará con las obras, se continuará con los programas sociales, pero no solo eso, se espera incluso una recaudación mayor. Eso es lo que también se está estimando. Es decir, que la idea es que los que estamos pagando ahorita, paguemos menos, pero que pague un mayor número de personas. Esa es la intención, que quienes tengan este temor de meterse al SAT lo hagan, porque si te agarra el SAT fuera vas a terminar pagando más, ¿no? Entonces la idea es incentivar a la gente de que vas a pagar menos, no te va a costar trabajo pagar y que mejor regístrate al SAT y ya no vas a tener ya tampoco problemas. Entonces esperemos que esto se apruebe. Esperemos también que esto obviamente pues va a corresponder pues una importante campaña de información y de concientización de medios en general, medios tradicionales, medios alternativos, para que la gente conozca cuál es este nuevo criterio que será aprobado por la Cámara de Diputados, pero sobre todo los beneficios, ¿no?, de que puedan participar ya en este sistema, en donde hay una gran informalidad, sabemos, en nuestro país, y que es donde espera también la Secretaría de Hacienda clavarle un poco el diente, y con esto, pues que todos los demás que estamos pagando, terminemos pagando menos, ¿no? Esa es la idea, a grandes rasgos, y ojalá cumpla con las expectativas.